Ok, buenas noches, equipo. Vamos a dar inicio a la clase número 16. Hoy vamos a profundizar con los selectores. Y bueno, durante toda la clase, abiertas las preguntas. Espero que se la disfruten. Bueno, hoy vamos a ver puntualmente especificidad. Vamos a hablar de selectores universales y normalización. Es algo muy chévere que van a ver que de pronto les hace falta a los proyectos, los que ya iniciaron reto. Pseudoclases y pseudoelementos. Aquí vamos a comenzar a hablar a darle más dinamismo a los estilos. Luego combinadores, que van a ser más formas para hacer CSS y finalmente animaciones. Lo de animaciones es muy bacano porque pues, la página comienza a tener vida, o sea, cuando uno ve que las cosas cambian de color, que se mueven, que comienzan, puedes interactuar con ellas, definitivamente da mucha gratificación, entonces va a ser algo bacano que van a empezar a agregar a sus retos, a sus proyectos. Y pues obviamente vamos a tener un espacio de práctica. Luego les voy a dejar también una tarea que es otro juego. Es otro juego. Y listo. Básicamente vamos a hacer eso hoy. Vamos a escribir código o observamos como ayer. Ok, les soy sincero, yo prefiero que se enfoquen porque es muy difícil, al menos para mí ha sido muy difícil como que, bueno, voy a hacer la clase, si la clase es en vivo y a la vez copio, o sea, o pongo cuidado o no hago nada. Entonces les recomiendo, pongan cuidado. El código ya está subido a GitHub. Desde GitHub lo pueden descargar y por ende, pues ya lo toquetean, lo miran, lo copian, lo pegan, lo pasan, como quieran. Pero entonces, principalmente va a ser explicación, después van a tener práctica para que hagan código. Bueno, entonces vamos con el primer tema. El primer tema es la especificidad. La especificidad, por definición, tenemos la siguiente, es una regla que determina qué estilos de CSS se aplicarán a un elemento cuando existe más de un selector apuntando al mismo. Como yo lo he entendido, es básicamente las reglas que el navegador con el que ustedes están haciendo su código, el que va a leer más bien su código, va a decidir qué CS poner y qué CS no. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que ustedes tienen un título y ese título tiene dos estilos y en los dos estilos en uno le ponen color rojo y en otro le ponen color azul. ¿Cómo hace el navegador para elegir como que, bueno, y pues le pongo el rojo o el azul? Entonces, eso lo hace la especificidad. ¿De qué o en qué se basa, o mejor dicho, de qué se comprenden esas reglas? De lo siguiente. Resulta que hay una palabra que se llama important, que si yo se la pongo a una línea de código de CSS, ese, ese important va a tener un valor de 10.000 puntos. Significa que solamente algo que valga más de 10.000 puntos va a ser más importante y el navegador solamente de esa manera va a cambiar un color o el estilo que sea que pongamos sobre algo que tenga un important. Con esto vamos a la primera buena práctica del día y es nunca usen important, sino que es importante que lo vean porque esto se lo pueden encontrar y es una muy mala práctica porque a esto no le gana nada. O sea, literalmente cuando uno pone un important es porque eso no se va a modificar nunca. Sin embargo, aunque yo quiera que algo nunca se modifique, no uso important, uso otro tipo de métodos, de buenas prácticas que ya los vamos a ver. Luego, en el orden de puntuación vienen los estilos en línea. Ya ahorita vamos a hacer un repaso más puntual de eso, pero entonces los estilos en línea, que son los que colocamos directamente en el HTML, tienen 1.000 puntos. Luego vienen las IDs. Ustedes ya han colocado IDs. Las IDs tienen 100 puntos. Luego vienen las clases que tienen 10 puntos, que las clases así ustedes deben estar súper familiarizados en este momento. Ya han visto varios ejemplos de eso. Y finalmente están las etiquetas, que las etiquetas es cuando yo coloco directa, digamos que tengo un título, por ejemplo, el título es un H1 de un título. Entonces ese título en CSS lo llamo tal cual, lo llamo así, lo escribo H1. Cuando yo uso ese H1 o uso, no sé, la etiqueta div, si quiero un div o un p de paragraph, ese
tiene un punto solamente, tiene un único punto. Recomendaciones y buenas prácticas para que desde ya lo sepamos. Yo les voy a dar ejemplos de todos, pero recomendaciones, solo usemos clases. IDs en CSS suele ser mala práctica, etiquetas en CSS suele ser mala práctica, con una que otra excepción, son contadas las excepciones en las que se puede usar etiquetas, pero de resto usar inline es horrible. Se usa en ciertos casos de pronto muy específicos de ciertos frameworks, pero eso ya es otro cuento. Aquí no estamos viendo frameworks, eso es más avanzado, entonces pues no tanto. E importan definitivamente no. El selector universal, ya lo vamos a ver, tiene 0 puntos. Esto es un selector que le apunta a todos lados. Ahora, resulta que yo puedo, pues básicamente, entre comillas, sumar puntos. Y cuando sumo puntos, digamos que por alguna razón yo tengo, no sé, dos clases en un solo elemento y con las dos clases estoy colocando diferentes colores a un mismo texto, entonces podríamos decir que tenemos un empate. Entonces, cuando tengo un empate, ¿qué pasa? Pues sencillo, se va a colocar como el nombre de CSS lo indica, Cascade, eh, se me olvidó el nombre de este momento, Cascade Sheet Styles, creo que es. Sí, Style sheet. Style sheets. Style Sheet, eso. Gracias. Hoja de estilos en cascada, o sea, que va cayendo, ¿cierto? ¿Qué pasa? El que está más abajo, o sea, el que está escrito de últimas, va a tener mayor especificidad, mayor importancia que el que está escrito de primeras. Entonces, cuando hay empate, siempre va a ganar el que fue escrito de últimas. Will, bien pueda. Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Es que Muy yo bien, quería gracias. preguntarte, no, pues no me queda muy claro lo de los estilos en línea, ¿cómo se declaran? ¿Cómo sería un ejemplo de declaración de estilos en línea para Oh, tenerlo, pues, para cuando lo pueda ver, pues reconocerlo? ok, vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos al código. Resulta que Open with Live Server. Dame un segundo, corro esto para acá. Que listo. Yo creo que ustedes ya pueden ver, ¿cierto? Sí, vamos a poner esto acá. De hecho, no, hagamos algo más agradable. Vamos a zafar esta pestaña, la ponemos la mitad y el navegador la mitad. Ponemos esto acá. Yo creo que este no lo vamos a usar, el terminal no lo vamos a usar hoy. Pongamos esto un poco más grande. Me dicen, ahí ven, el código se ve. Sí, sí se ve. Ok. Sí, señor, sí, claro que sí. Respondiendo puntualmente tu pregunta, yo puedo, en lugar de usar el estilo de CSS, mira que aquí tengo algo que se llama style. Yo le puedo colocar directo, por ejemplo, este estilo está sobre un párrafo. Entonces, este estilo, lo que le estoy diciendo, le voy a colocar la propiedad color yellow. Y si se fijan, pues, bueno, este yellow no se ve casi. Vamos a usar red. Yo creo que ahora sí, red sí se ve. Miren, aquí tenemos el red puesto sobre el párrafo. Ve, sí, sobre el párrafo que dice, este párrafo está con estilo en línea. ¿Queda claro ahora sí que es un estilo en línea? Sí, lo que entiendo, ya lo vi, ya es la declaración es sobre el HTML Exacto, la declaración se hace sobre el HTML, por eso y se llama, se llama con style. exacto, se llama Ok, el ok. atributo. Esto de aquí recordemos lo que dice class, lo que dice ID, todo eso se llaman atributos. Y entonces en este caso estamos usando el atributo style y le estamos diciendo que es igual a color red. Yo puedo colocar muchos estilos en realidad, no solo ese. Y todo va a ir sobre este párrafo porque estamos colocándolo en la línea donde está el párrafo. Ok, Perfecto, muchas gracias, profe. con todo gusto. Sí quedó claro, ¿cierto? Ok, listo. Vamos con Anderson. Bien, pueda Anderson, activa tu Hola, micrófono. buenas noches. Buenas noches. Eh, Profe, bueno, con respecto a la misma pregunta que hacía Will, bueno, he escuchado que colocar estilos en HTML, o bueno, o esos atributos no es buena práctica, o sea, es una mala práctica. Lo ideal es Es que vayan en una hoja separada de CSS.
Es horrible la práctica, es horrible, 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 es pésima práctica, pero como digo, hay contextos en los cuales yo he visto, o sea, no es que yo haya, no es que tenga experiencia pues por esos lados, pero hay contextos en los que es válido. Sin embargo, en la mayoría, y al menos en los que ustedes van a aprender dentro del bootcamp, es mala práctica. Estamos hablando de un 90% de los casos es pésima práctica, si no es que es más. Entonces, ¿por qué lo estamos viendo? Porque es importante que lo sepan. También porque puede pasar que se encuentren con compañeros en proyectos en los que, no sé, los proyectos a veces crecen muy rápido y si van a dar a una startup, crecen rapidísimo y hay puntos donde es difícil decir, bueno, vamos a corregir todos los errores que cometimos. Es imposible a veces. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues en la medida que de pronto un desarrollador se va encontrando esto, pues los va corrigiendo. O también puede pasar que tú colocaste un estilo en línea y resulta que por allá estás intentando colocarle al párrafo, perdón, minimicemos esto, estás intentando colocarle al párrafo otro color, color negro, pero resulta que esto vale 1000 puntos, o sea, ¿cómo superas eso? No te da, o sea, no hay especificidad que supere eso. De pronto con uno importan, pero estás tapando un error con uno más feo. Entonces, es bueno que sepan que este tipo de cosas existen, que la especificidad, cómo la maneja el navegador, porque el día de mañana se lo encuentran y sepan cómo arreglarlo o cómo proponerle al cliente o a su equipo mejores opciones. Este tipo de cosas pasa. O sea, es de pronto ya no Ah, tanto como antes, porque pues ya de un año para acá pues se ha venido mucho la ola de hey, buenas prácticas, todos hablemos el mismo lenguaje, tengamos convenciones, pongámonos de acuerdo con cómo vamos a trabajar, pero eso no siempre fue así, entonces pues puede todavía pasar. Eh, listo, profe. ¿Queda claro? Sí, 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 la Ok, verdad sí. Gracias. vale. Listo, entonces continuamos, como decíamos, con la presentación. Entonces, listo, esos son los estilos en línea. Eh, espérenme un segundo, listo, ahora sí. Se me perdió la otra, aquí está, listo. Entonces, vamos a ver el tema de la especificidad. Resulta que por aquí tenemos un archivo de CSS para también tener diferentes ejemplos. Entonces, tenemos 4 párrafos. Uno para uno que vamos a usar pues normalito para etiquetas, otro que vamos a usar con las clases para que hagamos, otro que vamos a usar con ID, otro que vamos a usar con estilos en línea para que vean pues cómo va empezando cada cosa. Entonces, por ejemplo, dijimos que el selector universal, ahorita vamos a profundizar más en él, pero por ahora, el selector universal lo que hace es apuntar a todos los elementos. Entonces, si yo tengo un P, un body, un div, un H1, no sé, un input, lo que sea, este selector universal le está apuntando a todo, a cada uno de mis elementos de HTML. Por eso se llama selector universal. Ahora, si se fijan, bueno, gray sí se ve, pero de pronto para ustedes, según la pantalla o algo, no se ve tan bonito. Vamos a colocar un purple. Si se fijan, aquí, bueno, esto es casi que oscuro, pero bueno. Entonces, aquí tenemos un purple. Definitivamente esto le apunta a todas las líneas, le apunta a absolutamente todo. ¿Cuál es el problema con el selector universal y por qué no se usa, digamos que generalmente para todo? Porque pues sencillamente esto tiene una especificidad de 0, o sea, cualquier cosa lo pisa, cualquier cosa le gana. Entonces, pues se usa solamente para normalización, que ya lo vamos a ver, pero el resto no se usa pues para más cosas. Continuamos. Cuando yo uso la etiqueta, miren que aquí voy a llamar la etiqueta P. La etiqueta P, si se acuerdan, coloquen por el chat qué especificidad tiene. Miren que, por ejemplo, con P, yo estoy llamando ya a todos los párrafos. Como todos mis elementos son párrafos, miren que ya le gané al selector universal. Ya estamos en color azul, ya no estamos en purple. Entonces, si nos damos cuenta, llamar por etiqueta efectivamente tiene una mayor especificidad.
Si el selector universal le apunta a todos los elementos y P le está apuntando a todos los P, significa que tendríamos, entre comillas, un conflicto. Entonces, aquí el navegador tiene que escoger, bueno, yo, ¿cuál le pongo? Morado, bueno, purple o blue. En este caso, va a poner blue porque blue tiene mayor especificidad. Gracias, Ángel. Exactamente, las etiquetas tienen un valor de 1 y como 1 es mayor que 0, pues bueno, matemáticas básicas. Pero bueno, entonces ya tenemos el ejemplo de etiquetas, que es usar directamente lo que tenemos aquí en HTML allá. Luego vamos con las clases. Las clases tienen una especificidad de 10. Entonces, estamos llamando a la clase special. Special solamente lo tiene el párrafo 2. Entonces veamos 1, 2 y efectivamente se aplicó el color orange. Miren que el orange, mejor dicho, perdón, el orange no, la clase tiene una especificidad de 10 que es mayor que 1 y es mayor que 0. Entonces los pisa a todos. Luego tenemos el ID, que el ID tiene un valor, dijimos que de 100. Entonces, si tiene un valor de 100, entonces, pues básicamente, pues va a ganarle obviamente al 10 de la clase, va a ganarle al 10B, al 1 de P y al 0 del universal. Entonces, por ejemplo, tenemos el tercer párrafo, tiene myParagraph, la ID myParagraph, que inclusive si yo quisiera voy a colocarle este. Voy a colocarle special también, pero miren que no se pinta naranja, porque sencillamente el ID lo rebasa. Y el navegador va a decir, hey, la ID siempre va a ser más importante que una clase. Ahora, vamos con el important. Miren que aquí estamos con el important y que espérenme, quito el subrayado, listo. Y miren, todo se pintó de rosadito. No le importó ni el inline, ni el ID, ni la clase, ni la etiqueta, ni nada. Miren que yo le estoy apuntando con etiqueta. O sea, yo estoy usando una etiqueta. O sea, esto tiene un valor mínimo, tiene un valor de 1. Inclusive aunque lo pusiera con el universal, pues tiene un valor de 0. Pero miren cómo se usa el important. El important se usa al frente del valor del estilo de CSS que estoy usando. En este caso, color es igual a pink y pink al frente tiene que ser important. O sea que esto ya tiene un valor de 10.000. O sea, eso no lo supera nadie. Hasta ahí, dudas, preguntas, inquietudes con especificidad. ¿Queda claro qué es la especificidad? Ahora, algo que sí es muy buena práctica cuando yo necesito jugar con la especificidad es lo siguiente, es que a veces, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, digamos que yo necesito un dark mode para mi página. Vamos a aquí a hacer algo muy rápido, div, dark mode. Entonces, necesito que ese div tenga un tamaño de 100 píxeles por 100 píxeles de alto. Y le vamos a poner un border, no sé, de un solid para poderlo ver más fácil. Y me faltó un píxel, la unidad, un píxel y black. Listo. Digamos que este blanco en la noche me encandila los ojos, este elemento, obviamente pues toda la página, ¿no? Pero digamos que este blanco de este elemento puntualmente yo lo quiero poner más oscuro, lo quiero poner gray. Entonces yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, bueno, no usemos, para el ejemplo, no usemos esto, llamémoslo container.
container. Pero digamos que yo también para activar el dark mode quiero usar una segunda clase. Entonces, tengo lo siguiente, tengo la clase container, espacio y la clase dark mode. Esto no es una sola clase, son dos clases distintas dentro de un mismo elemento que es este div. Entonces, container. Escribí algo mal, sí, container. Ahora sí, está bien escrito, listo. Ya tiene nuestro borde, listo. Nuestro tamaño, todo bien. Digamos que lo que si yo quiero superar una especificidad de manera intencional, por ejemplo, en un dark mode, lo que sí es correcto es colocar dos clases, por ejemplo. Entonces, vamos a colocar dark mode. Dark mode, esto va en mayúscula. Y vamos a colocarle background color, no sé, gray. Este gray está bien. Y la letra color, no sé, white, de pronto, qué pena, listo. No sé, algo así me invento. Entonces, ¿qué pasa? Si es buena práctica, si yo necesito una mayor especificidad, porque los estilos de container yo no los quiero repetir. Los estilos de container yo no los quiero borrar. Lo que yo puedo hacer es que le coloco dos clases a un mismo elemento y se las coloco. ¿Cómo se las coloco? Sin espacio. O sea, se las coloco pegaditas, container y dark mode. ¿Esto qué significa? Yo estoy llamando las dos clases del mismo elemento en un solo espacio. Y si yo tengo dos clases en un mismo elemento, la especificidad de esto ya no es 10, ya no es 10 de una sola clase, sino que ahora es 10 más 10, 20. De hecho, miren aquí, si yo me paro acá, miren, si se fijan que la especificidad me la señala acá, dice ya es de 2.0 o de 20. Entonces, también yo no tuve que repetir ni el width, no tuve que repetir el border. Miren que aquí simplemente me coloca lo que pasa. Yo no estoy repisando nada. Si tuviera que repisar algo, sí lo podría repisar. Hay casos en los que sí se puede usar, pero resumiendo, para ya cerrar el tema de especificidad, cuando yo necesite una mayor especificidad, lo correcto sería que use una segunda clase dentro del elemento. Hasta ahí, dudas, inquietudes o preguntas. Veo que hay una en el chat, dice llamar las dos clases al mismo tiempo. Es como usar un I o un O. Me perdí. Sí, sería como un AND, sería un AND más bien como que tiene que tener esta y esta. Sería más bien como usar un AND, un I, porque tiene que estar las dos. Ahora, obviamente, pues yo no lo llamo acá. Esto se hace dinámicamente con animaciones o se hace con JavaScript. Yo le puedo con JavaScript o, bueno, cuando ustedes conozcan React, colocarle que dinámicamente que coloque, que borre esta clase o que la escriba según la necesidad que yo tenga. Entonces, listo. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? ¿No? Vamos a ir siguiendo igual. Cualquier cosa, pues me lo dejan saber. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva, el siguiente tema. Ahora vamos a ver algo que se llama normalización. Normalización en CSS se refiere a restablecer los estilos predeterminados que pueda tener un elemento HTML. ¿A qué se refiere esto? Resulta que algunos navegadores por defecto tienen estilos como márgenes, bordes. Bueno, bordes en realidad es muy raro. ¿Cuál es el otro? Bueno, hay ciertos estilos que vienen por defecto en los elementos. Entonces, con el fin de que pues, yo no pierda tiempo, digamos que, o no tenga que revertir esos estilos en cada elemento, lo que yo hago es usar el selector universal, que el selector universal es este que están viendo acá, este asterisco que ya se los ha mostrado ahorita en especificidad, que tiene especificidad 0. De hecho, por eso es perfecto para la normalización, porque me permite cambiarle los estilos a todo para que queden seteados y no queden alterados, que ya van a ver a qué me refiero, pero no me va a crear conflictos con nada. O sea, no le va a ganar en especificidad a nada. Entonces, si yo quiero colocar una clase o inclusive usar una etiqueta para colocar un estilo, no voy a tener conflictos. Entonces, vamos al código.
al código y vamos a ver lo siguiente. Cerremos aquí especificidad y vamos a normalización. En with live server y listo. Quiero que vean algo acá. Si se fijan, tengo un div normalito que es un container y en estilos le tengo un border. Tiene una altura de 300 píxeles y tiene un border de 5. Este border, si se fijan, o sea, no está al borde de la pantalla, o sea, tiene un borde blanco, por así decirlo, tiene algo aquí y no raya con la pantalla, o sea, no está completamente contra el navegador. Eso es porque en el caso de Chrome, el body, pues digamos que todo el navegador, o sea, tiene un margin y ese margin viene por defecto. Entonces, ¿qué pasa? Yo no quiero que mi página se vea con un borde blanco feo en todo lado. Entonces, yo lo que hago es usar el selector universal, este que hay acá, y lo que hago es normalizarlo, o sea, setear los valores que vienen por defecto y, por ejemplo, decirle, perdón, aquí, listo, y decirle aquí, hey, póngale a todos los elementos margin 0. Cuando yo quiera un margin, yo voy a ir directamente al elemento, le voy a colocar una clase y le voy a colocar, usted va a tener tal margen. De resto, no me interesa que nada tenga margin por su propia voluntad. Yo le voy a indicar cuándo tiene margin, cuándo tiene padding. También puedo normalizar tamaños, bueno, colores, tamaños de fuentes, estilos. Bueno, hay muchos estilos en particular que puedo normalizar para que vengan sin nada por defecto. Y eso, digamos que, bueno, de pronto ya no es tan común, pero sí sigue pasando que los navegadores siguen teniendo estilos por defecto. Entonces, la mejor práctica es, desde el principio, curarnos en salud y normalizar todo. Eso es normalizar, punto. O sea, setear las cosas que yo quiera setear para que desde el principio del proyecto ya tenga organizado todo según la necesidad del proyecto. Ahora, dentro de normalización vamos a encontrar otro concepto que se usa mucho, que es el tema del bot sizing, que ya lo vamos a ver. El bot sizing es una propiedad de CSS que permite controlar cómo se calcula el tamaño total de un elemento, incluyendo, recordemos que un elemento, el tamaño de un elemento se define por el borde, el padding y el contenido que tenga el elemento. Aparte de eso, pues también digamos que ahí aporta el width y el height, pues la altura y el ancho que le coloca el elemento. Ahora, esa propiedad afecta la manera, como dice, como les había explicado, en que se destruye el espacio adentro del elemento. Entonces vamos a tener dos ejemplos o dos valores. Uno, como coloca aquí, ven el código acá, uno en el que decimos bot sizing es igual a content bots y otro en el que decimos aquí abajito bot sizing es igual a border bots. ¿Qué pasa si colocamos content bots? Bueno, realmente aquí no estaríamos haciendo entre comillas nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Bot sizing es una propiedad que ya viene por defecto en los elementos y por defecto está seteado en content bots. O sea que si yo quiero realmente colocar bot sizing es porque lo voy a colocar en border bots porque él ya viene por defecto en content bots. Sin embargo, necesito explicarles qué es content bots. Pasa lo siguiente. Content bots lo que hace es que cuando un elemento tiene por defecto este valor, él coge el width, listo, digamos que le coloqué 100 píxeles, 100 píxeles, entonces va a tener de tamaño, bueno, en este caso tenemos 200 píxeles de ancho. Entonces, digamos que el height también fueran 200 píxeles. Ese no lo coloqué dentro del código, pero digamos que también fueran 200 píxeles. Entonces ya tenemos 200 de ancho y 200 de alto. Y le coloco un padding, en este caso le estoy colocando un padding de 20 píxeles. Entonces ya saben, como es un padding que no es padding top ni padding bottom, nada, o sea, le está colocando padding solamente, entonces es por todos lados. Entonces, son 200 de lado más 20 de padding a la derecha y 20 de padding a la izquierda. Entonces ya son 20 y 20, 40. O sea que mi elemento ya son 240, o sea, eso ya se creció. Lo mismo pasa verticalmente. 20 abajo, 20 arriba. Entonces ya son 240 también de arriba y 240 de ancho.
Adicionalmente le coloqué un border de 2 píxeles. Entonces ese borde de 2 píxeles ya suma. Entonces 2 a este lado, 2 a este lado ya dan 4. Entonces ya son 4 más 240, 244. Arriba también se suma, arriba abajo también se suma, entonces ya comienza a deformarse mi elemento cada vez que yo le coloco un elemento. Resulta que me pasan un diseño y me dicen, bueno, este cajón donde va a ir el texto debe ir con tales estilos y va a medir no sé, 300 píxeles. Entonces yo le comienzo a colocar el padding para que el estilo quede un poquito más centrado, el del texto, del párrafo, pues no sé, del blog, digamos que es para un blog. Y aparte le estoy colocando un borde. Entonces ya eso se comienza a crecer y ya no cumple con las especificaciones que me está dando mi cliente. Entonces ya, ¿qué pasa? Yo coloqué esos estilos, entonces yo ya tengo que hacer un trabajo doble, matarme la cabeza, bueno, entre comillas, matarme la cabeza, bueno, si le coloco este padding, o sea que le tengo que restar tanto al width, porque entonces ya no se va a salir del diseño que me pasaron. Si le coloco este border, entonces se va a salir también del diseño, entonces me toca volverla a restar al width y me toca hacer todo ese cálculo manual. Para yo no hacer eso, existe la propiedad Border Bots. Border Bots lo que hace es calcular por ti, hacer ese cálculo automáticamente, y es que si tú tienes un width de 200 píxeles, él dice, listo, este va a ser el tamaño máximo, o sea, de aquí no nos vamos a pasar. ¿Qué pasa si entonces usted le agrega un border o un padding? Él dice, listo, como no nos podemos pasar de 200 píxeles porque eso dijo el desarrollador, entonces el padding y el border van a aplastar el contenido y el contenido se va a ir achicando, se va a ir achicando, se va a ir achicando. Y eso es preferible que mi contenedor crezca y que yo tenga que estar calculando todo manualmente. Ahora, vamos a verlo al código para que sea más chévere. Tengo por aquí content bots, content board, listo. Entonces tenemos un div que no se ve. Espérenme, listo, ahora sí. Tenemos dos div que no se ven pues porque está comentado los estilos, están comentados los estilos. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a descomentar el content bots. Uy, ¿qué pasó acá? Ah, ya sé, comenté el comentado, ok. Vamos a descomentar todo, listo. Ahora sí. Entonces, quiero que se fijen en lo siguiente. De hecho, vamos a colocarle un padding al container para que eso sea más bonito. Padding left. Y coloquémosle 30 píxeles. Ok, ahora sí, listo. Si se fijan, tengo dos divs. Esos divs ambos miden 200 píxeles. Y vamos a colocarle un height colocémosle 100 píxeles a uno, a los dos en realidad. Yo creo que así es más diciente, listo. Entonces, tengo un div que ya la clase la llamamos content bots porque vamos a usar bot sizing content bots ahí adentro y en el otro vamos a usar border bots. Quiero que vean la diferencia. Si yo me voy al explorador del de content bots, que es el de arriba, yo le tengo un width de 200 píxeles, un height de 100 píxeles, un padding para todos lados de 20 píxeles y un border de 2 píxeles. Si yo me voy a inspeccionar este elemento y me paro aquí encimita, miren que aquí me aparece un letrero que me dice 243.2 por 143.2. Pero hey, mi contenedor, pues yo lo quería de 200 píxeles por 100, de 200 por 100. ¿Por qué se creció? Precisamente pues porque ya él comienza a sumar. Cada vez que yo le eche algo al carrito, por así decirlo, le echo un padding, un border, principalmente, pues eso va a ir creciendo. Si yo crezco el padding, digamos que lo crezco a 50 píxeles, bueno, a 60 píxeles lo crecí ahí. Miren cómo creció, ¿sí ven? Y yo normalmente, pues yo no quiero eso, o sea, mi contenido sigue siendo este cuadro de aquí adentro. Entonces vamos a volver los 20 píxeles acá y veamos border bots. Miren que border bots, si yo me paro encima de él, me aparece un letrero que me dice 200%. Y ese 200% es lo que yo sí quiero. O sea, que si mi contenedor, yo le digo que es de un tamaño, se mantenga de ese tamaño. Y yo prefiero negociar con mi contenido que con el tamaño total del contenedor. Es mucho mejor práctica.
y permite que haya menos caos en el proyecto. Es más fácil que si quiero darle más espacio a mi contenido, pues le resto padding, pero yo estar calculando todo eso y cada vez que yo necesito hacer una modificación, tener que volver a echar lápiz y todo eso, pues es un trabajo adicional que me puedo ahorrar. Hasta ahí dudas, preguntas, inquietudes con la propiedad de bot sizing, con el valor de content bots y border bots. Ok, bueno. Cerrando el tema de border bots, de bot sizing, perdón, de bot sizing, border bots y de normalización, una de las cosas que es muy buena práctica hacer en una normalización es que yo no tenga que ir a cada cosa y colocarle bot sizing, border bots. O sea, estoy, estoy incurriendo en una repetición de código, pues, entre comillas, inaguantable. Yo lo que debo hacer es ir al selector universal y de una vez colocarle el bot sizing border bots y que si mi contenido debe ser de un tamaño, pues se mantenga ese tamaño. De esta manera ya va a quedar para todos los elementos seteado esto. O sea, no va a quedar solamente para el elemento al que se lo setee, sino que va para todos. Mientras yo no vaya al elemento, por ejemplo, si yo voy otra vez aquí al elemento directamente y le coloco bot sizing, content bots, pues otra vez me lo va a deformar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la clase tiene mayor especificidad porque tiene 10 puntos de especificidad, mientras que el selector universal tiene 0. Entonces ya sabemos que esto lo repisaría y tenemos que tener cuidado. Entonces, repitiendo, ya para cerrar normalización, voy a setear margin 0, padding 0, bot sizing border bots, y ya de ahí, pues, digamos que esto suele ser lo más común en casi todos los proyectos, en la mayoría al menos. Pero pues puede pasar que en mi proyecto por convención queramos setear alguna otra cosa más en la normalización. Ya eso es por convención. Por convención me refiero por acuerdo, que en el proyecto se hayan puesto de acuerdo, hey, vamos a trabajar de esta y de esta manera. Veo preguntas, dice, ¿se podría utilizar el atributo max_width y max_height para el selector universal? No lo recomiendo porque pues yo no voy a querer que todos mis tamaños, o sea, todos mis elementos tengan un max_width y un max_height igual. O sea, yo sí puedo usar max_width y max_height en todos mis elementos, pero eso va a ser único de cada elemento. O sea, cada elemento va a tener su propio tamaño de acuerdo a lo que yo quiera con él. Pero sí se podría colocar aquí. O sea, de poder se puede, pero no es recomendable. Otra pregunta dice, ¿el espaciado entre los elementos se debe controlar por las propiedades de contenedor padre o se puede controlar desde el hijo? El espaciado entre los elementos. Ah, ok, ya entiendo. Como que esto, la distancia de aquí a aquí, eh, es muy particular de cada caso, ¿cierto? Entonces yo aquí podría colocar, por ejemplo, un margin top, 10 píxeles y ya. Pero también podría colocar, no sé, ir al container y colocarle un flex o un grip y luego colocarle un gap. De hecho, hoy vamos a ver la propiedad gap. Sí, creo que sí vamos a ver gap. Bueno, luego lo miramos, creo que sí vamos a ver gap. No sé si Daniel la enseñó. Si no, pues igual es simplemente una adicional. Pero sí, yo le puedo, o sea, yo lo puedo setear desde el padre o desde el hijo, dependiendo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo podría colocar margin desde el, no, bueno, margin no, podría colocar padding, no, pero el padding la va a aplicar a todo. Bueno, eso depende, vuelvo y repito, dependiendo de cada situación, pero la manera más común de hacerlo desde el padre sería con grid o con flex. No conozco otra hora que lo pienso, entonces pues sería como raro. En el selector universal no se ponen valores para que no se pisen usando border bots. Como digo, o sea, lo ideal es poner lo mínimo y estrictamente necesario. No me voy a poner a colocarle a todos hate, no me voy a poner a colocarle a todos with, porque pues ¿para qué? La idea es que coloque aquí lo estrictamente necesario. Lo normal son estas 3 líneas de código, lo más normal que suelo ver. Pero, vuelvo y repito, puede que en el proyecto en el que estén, pues sencillamente decidan colocar algo más. Bueno, continuando, vamos con uno de mis temas favoritos, que son las pseudoclases y los pseudoelementos. Vamos a empezar con las pseudoclases.
Las pseudoclases son una palabra clave. Familiaricémonos mucho con esto. Cuando hablamos de palabras claves, son palabras, bueno, como estoy empezando tema, para no interrumpirlo más adelante, dale, Manuel. Ah, ve con tu pregunta. Listo, ya, gracias. ¿Cuál es la diferencia entre poner un selector universal y colocar, por ejemplo, propiedades en el body? O sea, yo entiendo que es mala práctica, pero cambia en algo. Sí, claro, todo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Podemos tener varios casos, porque por ejemplo, se pueden colocar estilos en el body, se pueden colocar estilos en la etiqueta HTML directamente. Pero ¿cuál es la diferencia? Toda, que el selector apunta a cada uno de estos elementos, incluyendo el HTML y el body. Mientras que el HTML es solo al HTML, el body es solo al body. Entonces, esa es la diferencia, que es que estas etiquetas son independientes, o sea, son solo ellas. El selector universal es todo. Entonces, este margin, por ejemplo, creo que viene por defecto, no me acuerdo si este viene en el HTML o en el body. Entonces puede pasar que yo le coloque este margin 0 de normalización mejor al body o al HTML, no recuerdo cuál es, vuelvo, repito, pero uno de esos dos es el que hace ese margin raro que teníamos en el código, en el ejemplo que les estaba mostrando. Pero vuelvo, repito, si yo quiero normalizar esto en todo, pues de una vez lo hago en el selector universal. Aparte es mejor práctica. Entonces, esa es la diferencia, que esto representa cada uno de los elementos y el HTML solo representa el HTML y el body representa solo el body. Listo, ¿Qué? muchas gracias, Abdul. Ok, listo. Dale, Entonces, ¿ibas a decir algo? ¿Qué pena? no, no, eso ya con eso cerrada la explicación. Listo. De verdad, muchas gracias. Entonces vamos ahora sí. Pseudoclases. Pseudoclases es una palabra clave. Recordemos, lo hemos visto muchas veces en JavaScript y en otros lados. Una palabra clave o en inglés keyword, familiarícense con eso, es una palabra que el lenguaje que estemos usando la reserva exclusivamente para ese un funcionamiento. Entonces, por ejemplo, si yo en JavaScript, por ejemplo, uso la palabra var, yo no puedo definir una, bueno, creo que no se puede, pero entonces, por ejemplo, hay palabras que yo no puedo usar para otra cosa. Si yo uso const, por ejemplo, para definir una variable, yo no puedo usar ese const para ponerlo como variable, o sea, como el nombre de variable. Lo tengo que usar como la palabra para definir mi variable. O sea, esa palabra const solo se usa para eso. Let solo se usa también para eso. La palabra function también solo se usa para funciones. O sea, entonces son palabras que el lenguaje tiene reservadas para sí, para ciertos funcionamientos. Entonces, en este caso, habiendo explicado eso nuevamente, entonces, pseudoclases son palabras claves que se agregan a los selectores de CSS para aplicar estilos a elementos que se encuentren en ciertos estados. ¿Qué significa un estado? Lo voy a explicar y pongan mucho cuidado. Un estado es una situación específica. Entonces, por ejemplo, un estado es un hover. Entonces, un hover es cuando en español sería como posicionar mouse sobre un elemento. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo, no sé, por ejemplo, haciendo hover sobre las hojitas, el logo de DevTools. Entonces, el logo de DevTools está en un estado de hover. ¿Por qué? Porque yo le estoy haciendo hover. Hay otros estados, por ejemplo, está el estado selected. Entonces, selected es cuando yo cojo un texto y lo selecciono. Eso es un estado selected. ¿Y por qué se llama un estado? Porque es una transición que depende de una situación específica, o sea, está solo en esa situación. Entonces, vamos a ver esto en el código. Ah, bueno, otra cosa, estos ejemplos que ven acá los encuentran en la presentación, en este link. Si yo me voy a este link, van a encontrar una enciclopedia que está tanto en inglés como en español y van a encontrar todo sobre pseudoclases. Entre eso van a encontrar cada una de las pseudoclases. Yo les voy a explicar las más importantes, las que yo más me encuentro por ahí. Hay muchas y realmente yo uso muchas. De hecho, en Automation se usan varias para encontrar elementos. Por ejemplo, yo uso mucha en Automation, estas que por ejemplo dicen First Child, uso por ejemplo mucha esta que dicen Not, uso mucho NTH Child, ¿dónde está?
Se me olvidó. NTH Child lo uso mucho. Y bueno, por ahí hay un par que de hecho no aparecen. Contains también. Bueno, hay varias cositas que uso por ahí para automation. En frontend también que se usa un montón, estados. Los se van a familiarizar mucho con ellos. En fin, el punto es, estos que les estoy mostrando los pueden encontrar dentro de esa página y cuando ustedes les dan clic a ellos, pues los va a redirigir a la explicación de qué hacen. O sea, hey, esto funciona de tal y tal manera y les dan ejemplos. Entonces, si quieren saber más sobre pseudoclases o pseudoelementos, que ahorita también les voy a dejar, que también les queda el link, bienvenido es, le dan el clic acá y van a investigar. Vamos a ver el ejemplo en el código, las más importantes. Ok, entonces, pseudoclases, vamos aquí a la carpeta de pseudoclases. Entonces, vamos a abrir este, Open with Light Server. Ay, se me fue para el lado que no era. Ok, listo, ahora sí se abrió en el navegador que era. Listo, cerramos esto, está listo. Entonces, les dije, vamos a usar, en este caso, tres de las más comunes, que son, por ejemplo, hover, que hover es ponerse pararse encima de algo. De hecho, ustedes en el reto tienen que poner unos efectos que cuando se paren encima de ciertos botones o ciertas partes deben colocarle. En el video que les dejó Juangui de la explicación del reto, él les va a explicar, ahí les explica qué efectos deben colocar. Entonces, por ejemplo, hover. Yo aquí tengo un botón normalito que dice botón. Y el botón tiene la palabra reservada, la keyword hover. Ahora, adicionalmente, las pseudoclases, para que las distingan de los pseudoelementos que ahorita lo vamos a ver, tienen, bueno, voy a explicar, a rebobinar algo acá del concepto. Recordemos que un selector es la manera en la que yo selecciono un elemento de HTML dentro de CSS para aplicarle estilos. Entonces, en este caso, yo estoy usando el selector button, que es una clase, porque lo tengo dentro de la clase, porque sería una pésima práctica yo colocar directamente button como etiqueta. Entonces, yo quiero colocar button, lo coloco button como clase. Entonces, aquí tengo el selector button y para la pseudo clase yo coloco 2 puntos, una vez, solo una vez. Van a ver qué pasa, cuál es la diferencia con los pseudoelementos. Pero en fin, coloco una vez 2 puntos y luego coloco la palabra reservada. ¿Cuál es la palabra reservada? Hover. ¿Y yo qué le estoy diciendo? Coloque el botón de color light blue, o sea, un azul clarito. Entonces, si yo hago hover y me paso encima, miren cómo cambia de color. Si se alcanza a ver, si lo alcanzan a ver, se ve muy claro. De hecho, coloquémoslo en otro color. No sé, gold. Este me gusta. Este lo hice para un proyecto, si no estoy mal. Sí, que usé un color similar. Entonces, miren, se pone dorado en este caso. Ahora, tenemos la pseudo clase active, que como su nombre lo indica, es cuando algo se activa. Entonces, en este caso, ¿qué queremos activar? El botón. ¿Cómo se activa un botón? Oprimiéndolo, dándole clic en este caso. Entonces, yo le doy clic, si le doy clic, ¿qué debe aparecer? Un light green, un verde clarito. Entonces, le doy hover primero, pum, se pone dorado, es el primer estado, le está en hover. Segundo estado, activarlo, ahí le acaba de dar clic y miren que se pone verde. Eso es un estado, es una situación. Entonces, ¿qué situación está involucrada el botón ahorita? En que está siendo oprimido, está siendo activado. Entonces se pone verde. Yo le puedo cambiar, por ejemplo, no sé, no solamente el color, digamos que, bueno, no solamente el color de fondo, le puedo cambiar, por ejemplo, no sé, coloquémosle la letra Alice Blue, no sé qué color exactamente es eso, pero miren que el botón ya no solamente cambia el fondo, sino también el tipo de letra, el color de la letra. Estos efectos muchas veces ustedes ven que son los que les ayudan a ustedes a discernir que están oprimiendo un botón o que están interactuando con algo. Entonces, es una buena práctica en realidad tenerlo ahí. Y finalmente tenemos un elemento focus. Un elemento focus
o mejor dicho, la palabra clave focus hace referencia a cuando yo selecciono algo. Entonces yo puedo seleccionar cualquier cosa, un botón, un texto, cualquier cosa. Yo le doy clic y significa que ya estoy haciendo enfoque en eso. O sea, cuando yo le doy clic, básicamente el navegador está entendiendo que yo me estoy enfocando en ese elemento. De hecho, se usan eventos como este para saber qué cosas te interesan. Entonces, por ejemplo, hey, se enfocó en tal elemento, tal, no sé, texto, bueno, no texto, pero entonces sí, tal elemento dentro de nuestro catálogo, por decir algo. Entonces, yo puedo usar esa información para decir, hey, esta persona estaba mirando tales productos, le voy a ofrecer tales productos en publicidad. Normalmente no se hace con Focus, se hacen pues con otras cosas más trascendentales, pero es un ejemplo, yo puedo usar Focus para eso. En este caso lo estoy usando en el input para decirle que coloque un borde de 3 píxeles rojo, de color rojo, y cambie el color de la letra del texto en azul. Entonces, por ejemplo, tenemos el borde rojo, ahí se ve. El texto no se ve aquí porque esto es un placeholder, es una cosa distinta al texto. Pero si yo escribo, miren que cambia a color aqua. Pero si yo lo desenfoco y doy clic en otro lado, todo vuelve a la normalidad. Esos son pseudo clases. Ya saben que pueden ir a la lista, que les pase ahí al link y revisar más. Miren todas las que hay. En realidad hay más que esas, no solo esas, hay más. Continuamos. Luego vienen los pseudoelementos. Los pseudoelementos también son keywords, pero en este caso no son para estados, no son para situaciones en específico, sino que son para seleccionar, se aplican a los selectores también, pero en este caso es para seleccionar partes del elemento. ¿Cómo así partes del elemento? Vamos a verlo al código. Miren, aquí les dejé también el código, pues el link para que vayan a buscar más pseudoelementos por si quieren verlos. Entonces, vamos al código de pseudoelementos. Pseudoelementos. Ok, listo. Entonces, aquí tenemos un parágrafo. De hecho, voy a comentar esto. Sí, vamos a comentar todo esto. Ok, no se comenta. Listo. Entonces tenemos en el HTML un div que dice contenido, un parágrafo que tiene un texto, pues cualquiera, los dos tienen clases, y finalmente un input de tipo texto para escribir. Resulta que pseudoelementos, como les decía, son palabras reservadas para apuntar ya no a estados como las pseudoclases, sino a partes del elemento que queremos apuntar. Entonces, por ejemplo, tenemos una muy común, el pseudoelemento before. Quiero que aquí noten dos cosas. Primero, seguimos usando un selector como cualquier otro. Entonces, en este caso, la clase bots que apunta al div. Segundo, la palabra clave está precedida ya no de solamente una vez dos puntos, sino que tiene dos veces dos puntos, o sea, 4 puntos. Entonces, sepan la diferencia dentro de una pseudoclase y una pseudoelemento, no solamente por la definición, sino que a ojo también pueden definirla por 2 puntos o 4 puntos. Ahora sí, before. Before está apuntando al elemento en la parte antes de su contenido, a la primer parte, o sea, antes del contenido, la primer parte, eso está apuntando before. Esto, si le hacemos una inspección, quiero que hagamos inspección, quiero que se fijen, miren que esto sigue estando dentro del div. O sea, esto no es aparte del div, esto sigue siendo el div. Miren que ese antes quedó acá. ¿Cómo le coloqué ese antes? Yo no se lo escribí acá, se lo escribí acá, miren, content, entonces usé la palabra before, o sea, antes del contenido, pero dentro del div, o sea, una parte es parte del div, colóquele el contenido de antes. Yo aquí le puedo escribir cualquier cosa. Bueno, un mamotreto ahí, listo. Y pues lo vamos a borrar y listo.
En este caso le quise colocar el red, pero el red, miren que se lo aplica no a todo, o sea, no se lo aplica a todo. Esto va solamente dentro del elemento before. Before es como si le colocaran, no sé, una pestañita aquí a esto. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esto es parte del elemento al que le estamos apuntando en el momento que yo lo creo. Luego vamos a ver after, que after pues es lo mismo, pero al final, después. En este caso tenemos un color blue y la palabra después. Finalmente tenemos dos elementos más que es el first letter, que es la primera letra. Miren que la primera letra pues obviamente tiene que ser en un texto. Y segundo, pues me toma solo la primera letra. Yo también puedo apuntar a la última letra o a otras letras, pero pues para eso hay varios pseudoelementos para jugar. Entonces, ¿yo qué hice? Esto, por ejemplo, es el estilo de un libro. Muchos libros inician con su primera letra o para ciertos párrafos con una letra pues más resaltada, más esbelta. Entonces, en este caso hicimos eso, la pusimos más grande y la pusimos en negrilla. Y first letter primera letra sigue siendo parte del elemento. Entonces volvemos a recalcar. Pseudoelementos son palabras claves que modifican o acceden, nos permiten seleccionar partes del elemento. Ahora, finalmente tenemos una de mis favoritas, que es placeholder. ¿El placeholder qué es? Es este texto que está dentro de los input, que cuando uno escribe, miren que se borra. O sea, simplemente, normalmente estos textos están para ayudar a los usuarios. Entonces, por ejemplo, si es el input de un correo, aquí le colocan de ejemplo, para el usuario le colocan correo electrónico @gmail.com, por decir algo, para que el usuario sepa que tiene que escribir un correo y que ese correo tiene que tener el @gmail. O, por ejemplo, puede decir literalmente, ponga su correo aquí. Bueno, normalmente le da el ejemplo a uno. No te da la instrucción, sino el ejemplo. Pero pues pueden ir muchas cosas. Entonces, ¿qué decidí yo colocar acá? Input en placeholder, purple para que cambie el color y background para que quede Azure. Y listo. Hasta ahí, dudas, preguntas, inquietudes con pseudoclases o pseudoelementos. Voy a revisar el chat. Abdul, una pregunta. Sí, Ahí sí. en esa última clase de input placeholder, ¿cómo le colocarías el título de ayuda o la opción de ayuda, lo que estabas explicando ahorita? Bueno, hay dos maneras. Una, yo le puedo colocar directamente placeholder como atributo acá en la etiqueta, ¿cierto? De hecho, lo más común es hacerlo acá. De hecho, si yo lo borro, miren que se borra. ¿Sí ven? Y ya, Ok. de hecho, ya no existe un placeholder al cual colocarle porque pues ya no lo puse, ¿cierto? Esa es una opción. La otra y la menos práctica es hacerlo desde acá. Yo también podría colocarle content. Hola. Bueno, espérenme que tal vez esté errando. Ok, sí, a este no le aplica el content, disculpen. Está dando una información falsa. Menos mal verificamos y no nos fuimos con esa. Ok, la manera de colocarle placeholder es en el atributo. Dentro del input se coloca el atributo placeholder igual y el texto que yo quiero. Normalmente esto se combina con JavaScript para que esto sea dinámico, pero pues se puede setear, obviamente, pues hardcodeado, o sea, colocado directamente ahí y no hay problema. Listo, dale, gracias. Ok. Dice, ¿es buena práctica usar textos insertados desde CSS? No, es horrible. No lo hagan. O sea, aquí estamos colocando ejemplos, ¿cierto? Pero lo que sí veo que es muy común y si es buena práctica con el before y el after, que pues también se puede, o sea, no es que sea pues pecado, como quien dice, o no es que no se pueda hacer. Se pueden colocar iconos. O la otra, que es muy común, es que o sea, que yo use esto combinado con un elemento de HTML y que aquí le coloque, no sé, un display none para que se oculte por X tiempo y que aparezca bajo ciertas circunstancias. Hay muchas formas en realidad de usarlo, pero sí se puede colocar esto. O sea, hay casos muy particulares. Volvemos a la respuesta, digamos que puede ser muy harta para algunos y es depende. O sea, la mayoría de veces evítenlo. Si pueden evitarlo, no lo hagan. Pero
depende del proyecto, de la petición, y que les soy sincero, a veces toca solucionar, o sea, a veces toca resolver y en el camino después, ustedes ahí sí lo ponen bonito y ahí sí después reflexionan y miran qué estoy haciendo horrible y corrijo. Pero a veces toca solucionar, o sea, porque yo en cada sprint tengo un límite, una fecha de entrega para lo que yo debo entregar y yo no me puedo bloquear. Entonces, si me toca hacerlo de esa manera, pues lo puedo hacer. Pero eso depende de lo que quieran desarrollar. Es que es muy particular de cada caso. Sí, en la paginación, por ejemplo, he visto casos muy útiles en realidad. Vuelvo y repito, depende de cada caso. O sea, vuelvo y repito, si pueden usar, si pueden no usarlo, no lo usen el contenido desde acá. Pero si les facilita la vida y es un caso pues muy sencillo, pues háganlo, o sea, no hay problema, o sea, no es como que no se pueda usar. Ok, entonces no veo más preguntas, vamos a continuar con la parte final. Bueno, las dos partes finales en realidad. Vamos a ir con combinadores. Esto es la ñapa básicamente. Yo también lo uso mucho, me ayuda mucho en automation. Porque cuando los que van a ver automation se van a dar cuenta que es que, uy, a veces los desarrolladores incurren muy malas prácticas, entonces toca remediarlos y ser recursivos. Entre eso, eh, pues nada, coger y usar elementos como esto. ¿Qué son combinadores? Básicamente son operadores que me permiten seleccionar elementos de manera más específica, basándonos en la relación que tienen esos elementos con respecto a otros elementos. Entonces, tenemos tres que son los más usados. Tenemos el mayor que, tenemos el más y tenemos la virgulilla. El mayor que lo que hace es seleccionar elementos que son hijos directamente. O sea, no valen nietos, no valen hermanos, no valen nada. O sea, hijos directamente del contenedor padre. El más a quien selecciona al primer elemento hermano, que sea hermano, tiene que ser hermano, al primer elemento que sea adyacente. ¿Cómo así adyacente? Que esté al ladito. Entonces, por ejemplo, si yo tengo tres divs que son hermanos y le puse el más a este, entonces él va a encontrar el primero hacia abajo, inmediatamente el que está al ladito. El tercero, el que está hacia abajo, ese no cuenta. Solo va ahí y igual ya lo vamos a ver en código. Y finalmente la virgulilla, que la virgulilla lo que hace es seleccionar todos los elementos que son hermanos que estén en el archivo de HTML hacia abajo. O sea, tienen que ser hermanos, primera condición, o sea, tienen que compartir el mismo contenedor padre y ser directamente hijos, o sea, hermanos, vuelvo, repito. Por eso hago el énfasis, no pueden ser nietos, ni sobrinos, ni tatara, no, nada. O sea, tienen que ser contenedores hermanos, elementos hermanos. Y segundo requerimiento, que sea hacia abajo, todos los hermanos hacia abajo, o sea, escritos después de. Vamos a verlo en el código. Vámonos a combinadores. Combinadores, aquí están. Listo. Y vamos a darle otra vez Open with Lights. Quiero que vean algo aquí bien interesante. Vamos otra vez a comentar todo para que lo puedan masticar código a código, pasito a pasito. Entonces tenemos primero un div que contiene un span que es hermano, perdón, que contiene un párrafo que contiene un hermano que es span. Ese span a su vez tiene un párrafo como hijo y el span también tiene un párrafo 3 que es hermano. Entonces, haciendo resumen, el div es el papá. Hay tres hermanos que son el P, el span y el P. Y finalmente hay un nieto del div que es este párrafo. Este párrafo, ¿qué relación tiene con este y con este? Es una especie de sobrino, por así decirlo. Entonces, ¿quiénes son los hermanos? Vuelvo, repito, párrafo, este y este. O sea que vamos a aplicar el primer combinador. Estamos diciendo que el contenedor, que es nuestro div, le va a apuntar a los párrafos
que usando el combinador de mayor que nos dice que son hijos directos, o sea, tienen que ser hijos directos. Y les cambia el color a red. Entonces vamos a ver, hey, si esto tiene 3 hijos, ¿por qué solamente 2 cambiaron de color? Resulta que, vamos otra vez a mirar. Entonces, primera condición, tienen que ser hijos directos. Entonces, hijos directos, ¿quiénes son? El párrafo, el span y el párrafo de acá. Este párrafo de acá es nieto, no es hijo directo. Segundo, tiene que ser un párrafo. O sea que el color para span no funciona. O sea, no ve, pues me explico. No le va a aplicar la propiedad de span porque span no es una P. O sea, sí es hijo directo, pero no es no es un parágrafo. Entonces, como no es un párrafo, no le aplica el estado. Entonces, miren que de esta manera yo filtro a qué le quiero aplicar cosas. Entonces, digamos que fuera a los span. Ahora, ¿qué pasa? Ahí cambié por span. Los párrafos son hijos directos, siguen siendo hijos directos, pero no son span. Ahora, el span sí es hijo directo, pero entonces, ¿por qué párrafo cambió de color? Sencillo, porque la propiedad color suele heredarse, se suele heredar hasta que, o sea, se suele heredar por inercia, por así decirlo. O sea, si el div yo le pusiera color red, el color es una de esas propiedades que se hereda, entonces todo esto sería red. En este caso, el span está por defecto con color red y sus hijos van a ser rojos también. Ahora, volvámoslo al P, que me interesa más el ejemplo del P, y listo. Y continuemos. Ahora vamos a ver con la clase del más, con los adyacentes. Tenemos un div que tiene un H2, que es un título, tiene un párrafo, un párrafo 1, un párrafo 2, un div que tiene un párrafo adentro del div y otro párrafo que es número 4. ¿Cuántos hermanos tienen? Son 1, 2, 3, 4, 5. 5 hermanos. 3 párrafos, un div y un H2. Ahora vamos a ver cuál es la propiedad en este caso. La propiedad en este caso es title. Entonces title está usando el combinador más y está diciendo, hey, title, si más le apunta a los hermanos, entonces va a decir, bueno, title, vamos a apuntar y le vamos a colocar el color blue violet y negrilla al hermano adyacente, o sea, el que está inmediatamente después, que sea P. Y efectivamente, miren que se colocó ese color y se colocó negrilla. Pero ¿por qué si este párrafo 4 también era hermano y este otro también era hermano? Pues porque, vuelvo, repito, si miramos quién es el hermano adyacente, o sea, el que lo está tocando, el que está al ladito ahí, junto y inmediatamente seguido, este. Recordemos que adyacente se refiere a que limita, o sea, es fronterizo. Un ejemplo, Perú queda adyacente a Colombia porque está al lado, o sea, está en la frontera, están compartiendo ahí esa línea del lado. Sí, si era así, creo que era, no era Perú, creo que era Ecuador, no me acuerdo, perdónenme ahí, ya estoy fundido. En fin, Ecuador. ¿sí? ¿Alguien iba a No, que hablar? Ecuador. Ecuador. Profe, Y Perú también. Perú también, ok, sí, por un bordito, ¿no? Sí, Ecuador, sí, listo, bueno, gracias ahí. Sí, pregunta Daniel. profe, ¿adyacente a qué? Adyacente al que yo inicié. O sea, recuerden que, por ejemplo, este de hijos es hijos de este primero que yo coloqué como base. Este Ahí es de título, title. exacto, aquí es adyacentes, pero de title. O sea, el primero que yo coloqué. Listo. Al ser buena pregunta, muy buena pregunta. O sea, hijos, Sí, porque usted estaba diciendo adyacente, adyacente, y yo como, sí, gracias por la pregunta. Diría mi líder en el proyecto Fair Question. Listo. Entonces, adyacente al título, en este caso porque es el que yo estoy colocando primero a la izquierda como base. Esta es la base de mi selector. Todo esto es mi selector, pero la base del selector está haciendo este de acá. Entonces, adyacente a title. Entonces, volvemos al ejemplo. ¿Quién tiene la clase title? Este H2. Este H2 tiene la clase title. Listo. Vamos al tercer ejemplo. Tenemos
otra vez el mismo caso, pero en este caso ya no es un H2 que tiene title, sino other title, pues otro título. Lo mismo, párrafo, párrafo, un div con un párrafo adentro y otro párrafo. Y en este caso vamos a usar la virgulilla, que la virgulilla lo que hace es que le coloca, apunta a todos los hermanos escritos hacia abajo que cumplan, ya recordemos, a todos los hermanos del selector base y que finalmente sean el selector que yo apunto. Entonces, en este caso es un P. Ahora, ¿qué pasa? Si H2 está arriba, ¿cuántos P tiene abajo? 1, el párrafo 1, el párrafo 2 y el párrafo 4. ¿Por qué párrafo 3 no está incluido en ese estilo? No está incluido dentro de esa repartición. Porque no es hermano, es sobrino. Porque está dentro del hermano que es un div. El div sí es un hermano, pero no es un P, entonces no se le aplican estilos. Ahora, para que quede más claro la virgulilla, si yo muevo este P para arriba, o sea, ahora el P está escrito arriba del título. Miren que párrafo 1 ya no tiene estilo, ya perdió su color. ¿Por qué? Porque ya no está hacia abajo. Entonces recordemos, la virgulilla es hacia abajo, los elementos después de el elemento que estoy tomando como base. Entonces volvámoslo otra vez aquí abajo y párrafo 1 vuelve a retomar color. Ya no tiene que ser adyacente. Esa es la diferencia con el más, con el combinador más, que el combinador más tiene que ser el que está aquí al lado, la uña mugre, pues el parcero. Mientras que estos simplemente con los que cumplan con la condición. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Es buena práctica, pregunta aquí de John Jairo, es buena práctica insertar. Ah, no, perdón, esa es de la anterior, de la explicación anterior. Sí, Luisa, dale, activa micrófono. Ay, pero buenas noches, qué pena que estoy en otro computador. Yo Ah, estoy ok, Rodrigo. ok. Dale, tranquilo. Dale. Perdón, Rodrigo. Profesor, funciona igual para, es que veo que usa mucho class, funciona igual para ID, para name, Sí, ¿sí? claro, total. De hecho, ahorita van a hacer una práctica y por favor no me usen etiquetas, usen clases. Acostúmbrense. Sí, obvio. Y yo podría, por ejemplo, acá colocar, digamos que párrafo. De hecho, coloquemos aquí, bueno, vamos a usar un truco. Les voy a enseñar un truco. Si yo coloco clic acá para colocar una clase y coloco alt o sostenido o los que tienen mag, option sostenido, entonces ya puedo escribir en ambos a la vez. Entonces voy a escribir class y le escribo párrafo. Entonces aquí voy a cambiar el de la virgulilla por la clase párrafo que la acabé de colocar párrafo. Y miren, párrafo 1 queda excluido porque ya no estoy señalando a todos los párrafos, sino a los párrafos que tienen la clase párrafo. Y mira que ya usé una clase. O sea, puedo usar lo que quiera, cualquier tipo de selector, cualquier tipo de especificidad. Puedo usar dos clases acá, puedo usar un anidamiento, en realidad puedo hacer tanto como guste. Amplio. Inclusive, si yo quisiera meter en el parche, como quien dice, a este párrafo de acá directamente, yo lo que puedo decir, esta es una combinación. Entonces, yo voy a meter al div. Entonces, yo voy a meter, bueno, ignoren que aplicándole el color al div funcionara. Digamos que al div no le aplicara directamente. Yo puedo filtrar al div de la siguiente manera. Vea, directamente escalar hasta el párrafo. Yo lo que hago es ya aquí, ya div es un hermano de other title, pero yo lo que puedo hacer adicional es colocarle espacio P y miren que funciona. ¿Por qué funciona? Porque ya con esto apelo a que tiene que ser un hermano, porque div sí es un hermano, pero adicional, ya aquí estoy diciendo, recuerden que esto es un anidamiento. Un anidamiento es que si yo dejo un espacio entre un selector y otro, ya sea una clase, ya sea una etiqueta, un ID o lo que sea, estoy diciendo que esto es una descendencia de esto, no necesariamente un hijo directo, simplemente que es descendencia de esto. Entonces, P es descendencia de div. Si yo voy y reviso el HTML, hey, claro, es que P está dentro de div.
¿Qué es hijo, nieto, tataranietos, lo que sea? No me importa, simplemente está dentro de if. Ya, si yo quiero que sea directo, ahí sí uso el selector de mayor que. Y tendría ahí sí. Miren que sigue funcionando. Entonces, ¿se puede usar todo eso? Sí. Ok, dudas, preguntas, inquietudes. Yo otra vez, profe. Ah, sí, sí. Dale. Eh, profe, digamos que esto que estamos viendo en CSS, bueno, se Ujú. puede copiar en el explorador y encontraría ese elemento dentro de la página, sí. ¿Podría copiar el Ah, sí, o sea, para encontrar el elemento. Sí, claro. Digamos que yo copio Y esa, quiero el inspeccionar. Sí, de punto. hecho, esto es lo que yo, por eso les digo que yo los uso mucho también porque me sirve. Entonces, digamos que yo quiero punto order title. Entonces, miren que me apunta, me muestra el título. Entonces, yo quiero que estábamos haciendo la virgulilla. La virgulilla, la virgulilla, la virgulilla. Yo no la sé hacer con el teclado, entonces yo siempre la copio en Google o donde sea que la tenga. Entonces, IP. Y miren que ya me apunta, me dice que estoy apuntando al P, pero no solamente a un P, a 3P. A este y a este. Tan, tan, tan. ¿Qué pasa si yo vuelvo otra vez y hago el div? Miren que me apunta al div. Si quiero al P, miren que me apunta al P. Entonces, sí, sí funciona aquí en el explorador. Bueno, Manuel, dale. Ya, ya, estaba muteado. ¿Será que de pronto puedes volver a explicar el último de manera rápida, porfa? El último selector. Bueno, vamos a leer la definición nuevamente. Dice, selecciona los elementos hermanos que sigan después del elemento principal. Esto hace referencia a la posición, al momento en el que son escritos en el HTML. O sea que si en la línea 20 escribí el título, en la línea, entonces va a contar los hermanos a partir de la línea 21. Si tiene hermanos en la línea 19, no están incluidos en esto. Ahora, vuelvo y repito, y comparten con el mismo elemento padre, o sea, son hermanos. Ahora, a diferencia del más, no tienen que ser adyacentes, o sea, incluye todos los que están hacia abajo. ¿Y ya? ¿Queda claro? Listo, Igual sí, sí, este sí, código ya, les ya. queda en el GitHub. Sí, sí, perfecto. Muchas Ok. gracias. Y finalmente, ya para cerrar la clase y pasar al ejercicio, vamos a ver animaciones. Las animaciones realmente, pues, esto no es mayor cosa, simplemente es combinar todo lo que vimos acá. Vamos a combinar todo lo que vimos acá. Estilos, vamos a combinar pseudoclases, pseudoelementos, sobre todo pseudoclases, combinadores, y le vamos a adicionar dos propiedades, o sea, se pueden adicionar muchas propiedades, ya los vamos a ver, pero principalmente dos propiedades, que son transition y transform. ¿Para qué? Para crear efectos visuales. Si vamos a la definición, dice, las animaciones en el contexto de CSS se refieren a la capacidad de crear cambios visuales, o sea, efectos y estilos en elementos de HTML a lo largo del tiempo. ¿Cómo así que a lo largo del tiempo? Pues que algo vaya cambiando. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago hover y que eso cambia de color, eso es una animación. Cuando yo, por ejemplo, veo que tengo iconos que se mueven, eso es una animación. Hay muchas maneras de hacer. Dice, estas se logran utilizando una combinación de propiedades, reglas que controlan o cómo se modifican los estilos para agregar transiciones, o sea, pues cambios, efectos visuales o elementos, perdón, efectos visuales a elementos en una página web. Lo que les decía, hacer efectos visuales y que en el tiempo pues vayan cambiando según ciertas acciones o según el tiempo. Los valores más comunes son transition y transform. Y lean muy bien este mensaje cuando hagan el repaso, quienes hacen el repaso, que espero que sean todos. Existen muchas propiedades para hacer animaciones, muchas más avanzadas y mágicas que Transition y Transform, que si bien no las veremos, pueden investigarlas y agregarlas a sus proyectos. Ahora, vamos a ver Transition, rapidito. Animaciones. Ay, no, eh, listo, ahora sí, listo. Entonces tenemos aquí un div que miren que está todo el tiempo moviéndose. Esa animación se hace
con la palabra reservada keyframes, y con keyframes yo le estoy agregando un deslizarse, le digo desde dónde hasta dónde. Entonces, menos 100 miren que estoy usando el transform, perdón, denme un segundo que me estoy comiendo una parte de la explicación. Ok, transition. Ok, no, sí, vamos a ver primero las animaciones y ya les explico qué hacen cada uno. Entonces, este se desliza. Miren este otro, por ejemplo. Si yo me paro encima, hace hover, miren que se hizo más grande y cambió de color. Otro que miren que se rota, aparte de que se rota, se hace más grande. Entonces, todo esto lo vamos a hacer con esas propiedades. Ahora, van a fijarse, esto simplemente va a ser una mostración, pues una explicación. Miren que aquí yo no estoy usando transition ni estoy usando transform estrictamente, uso unas propiedades que llaman animation-name, animation-duration, delay, que tanto quiero pues que esto se demore para hacer esa transición. Digamos que yo la quiero, no sé, cada 4 segundos. Miren que se demora una eternidad. ¿Sí ven? Cada 4 segundos. Uy, ¿qué pasó ahí? Se me modificó. Ah, sí, ok. Empieza, o sea, se demora 4 segundos para arrancar. La duración, el tiempo, digamos que quiero cada un segundo. Miren que aceleró, es mucho más rápida. En fin, esto lo googlean, no es algo que necesiten para el bootcamp, no es algo que necesiten para un trabajo puntualmente, pero les da peso a sus portafolios, les da, digamos que puede aportar, o sea, esto aporta a la final, pero no es algo por lo cual tengan que desvelarse. Ya luego vamos a lo que nos compete, las transiciones, los transitions y los efectos de transform. Transition básicamente es la propiedad que me permite decirle cuánto tiempo se va a demorar, o sea, la transición, cuánto tiempo se va a demorar para que el efecto se cumpla. Y yo también puedo decir, hey, ¿qué efectos quiero que se cumplan o qué efectos quiero que no se apliquen? Porque, por ejemplo, digamos que yo en un hover, por decir algo, miremos lo siguiente. Miren que, por ejemplo, en este hover yo tengo este transition de acá. Entonces, este transition yo le estoy diciendo, hey, pilas con el width, porque el width está cambiando. Entonces, el width pasó de 100 a 200 para este cuadro. El height también cambió. El height y el background color. Entonces son las 3 propiedades que cambiaron. Yo puedo, a las 3 les estoy aplicando una transición para que, miren que tenga este efecto. Yo podría agregárselo directamente en el hover, pero miren que en el hover va a ser muy distinto. ¿Sí ven? O sea, se aplica solamente la transición de ida, se aplica solamente de ida, más no de regreso. Si yo lo devuelvo acá, miren que se aplica de ida y de regreso. Es más, voy a comentar transition y voy a aplicar solo el hover, que se haga más grande y que se haga azul. Si en que salta, o sea, se come por completo, o sea, es muy brusco el cambio. Entonces, eso es lo que hace transition. Transition suaviza el efecto para que sea más agradable a los ojos. Ahora, vuelvo, repito, yo puedo colocarle esto o puedo colocar inclusive, si quiero resumir porque todo lo que va dentro, todos los cambios son válidos, entonces coloco alt literalmente, que significa todo. Y miren que funciona. Digamos que yo le estoy especificando y ya no quiero que la altura sea incluida. Solamente quiero que el color tenga esa suavidad en el cambio. Miren que, si ven que cambia bruscamente de tamaño, pero el color sí se va suavecito, suavecito. Entonces digamos que yo quiero que el color se demore 5 segundos. Miren, miren, cambia de color lentamente. Me retiro y cambia de color otra lentamente. Entonces yo le puedo especificar tantas cosas como quiera al transition. Eso hace transition. Ahora, tiene no solamente esas propiedades, tiene más propiedades en realidad. Tiene, bueno, no, tiene solo esas, qué pena, estoy confundiéndolo con la siguiente propiedad. Tiene solo esas 2 valores, que son en el que yo le indico la propiedad que quiero cubrir y el tiempo que yo quiero que se demore la transición. Yo puedo colocar segundos, inclusive con decimales 0.1,
con decimales. O puedo colocar milisegundos, ms también. Y ya, eso en cuanto a transition. Entonces ya saben, propiedad que quiero que haga la transición, el tiempo que quiero que se demore, puedo colocar tantas como quieran, o si son muchas o quiero todas, pues coloco directamente all. Y repaso, recuerden que si lo colocan desde el punto de partida, que es este, y no desde donde se está generando el cambio, entonces van a tener la transición de ida y vuelta, pero si lo colocan donde se genera el cambio, solo lo tienen de ida, pero no de vuelta. Ahora, finalmente, ya para terminar la sesión y vamos con la práctica, vamos con la propiedad con transform. Transform lo que hace es rotar los elementos, aumentarles el tamaño con scale y trasladarlos, o sea, trasladarlos según estos valores. Miren que se usa la propiedad dos puntos, la propiedad que yo quiero colocar, y por ejemplo, si es rotate, rotar, yo le coloco los grados que lo quiero rotar. Si es translate, yo le tengo que colocar la medida, el porcentaje o los píxeles. Es que yo nunca lo he usado, entonces no les voy a decir que lo usen. Solo he usado scaled, rotate, perdón, scale es para aumentar de tamaño, rotate para rotar y translate para trasladar, para izquierda, arriba, abajo, para lo que sea. Vamos a ver el ejemplo en este caso. En este caso estamos usando, en la última bots, estamos usando rotate 45 grados. Miren que se rota 45 grados. Y adicional, scaled, que le aumenta el tamaño 1.5 veces. Yo podría, no 1.5 veces, sino por dos veces. Y miren que se hace todavía más grande. Por, no sé, por 5 para exagerarlo. Miren cómo gira igual y cómo se hace 5 veces más grande. Y listo, muchachos. Vamos al ejercicio. Dudas, preguntas, inquietudes mientras les muestro. Sí, yo tengo una, Abdul. La propiedad transform se utiliza en el hover o en la clase original como se utilizaba Se la usa no en el transition. punto de partida, sino en el hover. Pues obviamente no siempre tiene que ser hover, puede ser un activate, pueden ser muchos efectos, ¿cierto? Pero esta sí se usa donde yo quiero el cambio. Entonces el cambio, en este caso lo quiero es cuando haga hover. Entonces se usa en el destino, o sea, en donde se hace el cambio. Julián, sí, claro. Última pregunta y pasamos al ejercicio. Julián, Alberto. Abdul, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Hola. Sí, tengo una pregunta. Digamos que cuando hago la pseudoclase, como digamos específicamente el hover, lo hago sobre un elemento que es padre, pero quiero que el efecto sea solo sobre el hijo. ¿Cómo puedo seleccionarlo? Digamos, por ejemplo, un botón que tiene texto y un icono. Botón, hover y el hijo. Y ahí va. Digamos que Ah, tiene ok. una clase de hijo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener en cuenta el hover sobre el botón, pero los estilos se los va a aplicar al hijo. Entonces puede ser, por ejemplo, un transform y lo muevo, o un scale lo cambio de color, lo que sea. Y le pongo la transición. Sin la transición, eso se ve horrible. Listo. Ok. ¿Sí queda claro? Perdón. Sí, sí, perfecto, gracias. Listo, muchachos. Les explico rápidamente la actividad. Bueno, primero que todo, ya para cerrar, este es el juego. Aquí les queda el link. Igual se los voy a compartir. El juego tiene explicaciones. Es simplemente aplicar pseudo clases y pseudo elementos para seleccionar los elementos que les indiquen. Ahí les dicen casi siempre. Y la actividad es la siguiente. Van a ir a este repositorio, que ya les copio el link, van a clonarlo, van a ir a la carpeta de la clase 16 y van a ir a esta carpeta que dice práctica, a esta que dice, a la que dice práctica. Ahí van a tener todo el código suficiente para
para ver un menú hamburguesa. Van a ver un menú hamburguesa. Espérenme, yo hago aquí algo rápido. Listo, cerremos esto. Hagamos esto y open, porque no me sale la opción. Open with live server, listo. Entonces van a tener un menú hamburguesa, pero el menú hamburguesa va a estar así. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Lograr una animación para que para que este se esconda y se ponga. Yo simplemente con darle clic. Si quieren usar hover, pero preferiría que fuera con clic. Simplemente eso es lo que tienen que hacer. Si lo logran o no, el tema es que interactúen con esto y si no, pues bueno, les queda de tarea. Esto es lo que tienen que lograr. Ya les paso entonces el repositorio por el Slack, por este también. Vamos a detener la grabación un momento. Bueno, muchachos, entonces continuando, recordemos que, bueno, están viendo el editor y el menú, ¿cierto? Sí, Ok, Sí. listo. Listo, entonces, dos cosas, muchachos, ya para cerrar la sesión. Lo primero, me pasé por los grupos y encontré que habían varias falencias que quiero, no como crítica, pero sí se los quiero compartir para que lo practiquen, lo vean. Y es lo primero, varios les tomó más de 10 minutos solo clonar el repositorio. Vuelvo, repito, no es una crítica, estamos aprendiendo y realmente pues estoy seguro que también me hubiera tomado lo mismo en el lugar de ustedes, pero es para que tengan en cuenta, practiquen lo del clonado de la carpeta. O sea, realmente es algo que he visto varias veces que cuando se los pedimos que lo hagan, siempre les toma harto tiempo o se pierden. Y la idea es pues que podamos fluir en ese tipo de cosas y que pues no nos tome tanto tiempo cada vez que vamos a hacer una actividad. Segundo, la manera en la que abordamos los retos, la idea no es como que, uy, bueno, tengo que animar esto, listo. Entonces, ¿cómo lo animo? No, hey, miremos primero, bueno, para animar esto, o sea, si me están pidiendo un desplegable, o sea, que esto se despliegue, bueno, pues, ¿cómo tiene que estar? O sea, si me lo entregaron así, ¿cómo tiene que estar esto al principio? O sea, esto, ¿quién me responde? ¿Cómo tiene que estar esto, esta lista que dice inicio acerca de, o sea, cómo tiene que estar? O- Oculta. Oculta, gracias. O sea, con display qué? No. No, Exacto. Entonces, lo primero que tengo que ir a hacer es comenzar a ver los pasos, como que, hey, bueno, pues primero que todo desaparezcamos eso y después lo hacemos aparecer de alguna manera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, comenzamos a abordar a retomar la clase de pensamiento lógico. No es que desde ya lo tengan que hacer, ¿cierto? Pero este tampoco es una crítica, es una sugerencia. Comenzamos a mirar como que, bueno, desglosemos todo en pequeñas tareas. Pero bueno, ¿cómo llego a ese resultado final? Porque vi que varios, después de que se desembalaron del Git clone, ya se embalaron pensando en todo lo que tenían que hacer para poder llegar a ese resultado y no supieron por dónde empezar. No llegaron a que tenían que desaparecer este div que hay acá con un display none. Ahora, no tenía que ser display none, podía ser, no sé, un opacity. El opacity es similar. El hide, el hidden, perdón, ayer Daniel lo explicó. Ese no nos hubiera servido porque solamente lo oculta visiblemente, pero pues él sigue estando ahí, pero no lo vemos. Entonces no nos hubiera servido, pero pues es un ejemplo. De ahí ya sigo con los siguientes pasos, valga la redundancia. Y finalmente, muchachos, bacano, felicitarlos porque ya entró a las clases y ya están compartiendo. O sea, ya están con la iniciativa. En actividades pasadas me he encontrado que como que no saben ni quién va a compartir. Y acá vi que en todos los grupos que entré estaban compartiendo y eso es un hit porque realmente el hecho de que se puedan. Eso es de una, el primero que saluda, comparte. Eso, así es, sí, sí, el primero que pregunta quién Hoy comparte, le ese tocó a Jairo. comparte, ese. Entonces, esa es la idea, o sea, avéntense, avéntense. El que le toca escribir, así no sepa nada, así saben los otros que le editen, ese aprende y aprende doble. Entonces, chévere. Y finalmente, ya para cerrar la sesión, muchachos, ya saben,
tienen otro juego más. Este realmente pues no es para que lo terminen ya. Tienen hasta hoy para entregar el de Frog. No sé el de el de Grid Garden, hasta cuándo. Entonces digamos que, no sé, el otro hasta final de sprint. El de este que es, este se me olvida el nombre, pero es algo así como Dish CSS, algo así. Bueno, es con platos y con cosas así. A final de este sprint. Ya muchachos, no siendo más, el código de este reto, o sea, la solución, se las voy a subir ahorita después de la clase, va a quedar en el GitHub, solamente van a tener que hacer pull los que lo clonaron, van a poderlo ver, pero les recomiendo que googleen, exploren, entiendan, y si de pronto después de un rato no son capaces realmente de solucionarlo, porque pues está bien que no sean capaces de hacer una tarea en algunas ocasiones, entonces, pues nada, van y miran el código ya solucionado. No siendo más, muchachos, les deseo feliz noche, que descansen. Nos quedamos los que quieran resolver preguntas y hasta aquí llega la sesión de hoy.